Venezuela será libre porque así lo decidimos los venezolanos. Tendencia mundial. Tenemos información de última hora, así que te voy a pedir que te quedes hasta el final. Soy Wilson Valencia y esta noticia es para ti. Noticias de Venezuela. Dinero venezolano será usado para liberar a Maduro. Indignación nacional. Con recursos del Estado venezolano podrá ser pagada la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Todo a raíz de que el Departamento del Tesoro modificó una licencia que permite el pago de los honorarios bajo ciertas condiciones. Luego de conocerse la modificación, los abogados de los dos acusados retiraron una moción que pedía que el caso fuera desestimado. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, modificó una licencia que da luz verde al régimen venezolano a utilizar fondos estatales para pagar la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores en el proceso que enfrentan en Estados Unidos por narcoterrorismo y posesión de armas. La elección de los abogados de defensa representa un derecho fundamental de tipo humanitario y por ello pues se me hace lógico que la OFAC haya dado esta excepción. La licencia establece dos condiciones: que los pagos se realicen con fondos disponibles desde el 5 de marzo de 2026 y que no provengan de fondos de depósito del exterior. Ellos tienen un presupuesto general de la nación y tienen los recursos provenientes de la actividad tributaria, no tributaria, recursos de crédito, etcétera. Entonces digamos que pues Venezuela claro que tiene los fondos que deberían salir y que deben salir del presupuesto general de la nación. Según expertos, esta autorización del uso de los recursos permite avanzar con el proceso legal y que no haya nulidad al permitir que Maduro y Flores accedan a un abogado de su preferencia. No se aplicaron los mismos estándares de perseguir un juicio justo, tener una representación judicial, como lo está teniendo Maduro, en últimas, con plata del gobierno venezolano, con plata de los venezolanos, en últimas, eso no lo tuvieron los perseguidos políticos en Venezuela. La defensa solicitó que sea programada una audiencia en los próximos 60 días para saber los avances del caso. ¿Terminarán entonces los venezolanos pagando por la defensa de Nicolás Maduro, que dice no tener dinero? Hay una gran indignación en este momento en la gran mayoría del pueblo venezolano al enterarnos que será por parte del dinero de los tributos de los venezolanos que se extraerá el dinero para el pago de la defensa tanto de Nicolás Maduro como de Cilia Flores. Esto, por supuesto, que trae una poderosa consternación, especialmente para los que fuimos presos políticos en algún momento, que no tuvimos nunca derecho a una defensa privada, que por supuesto jamás íbamos a ser defendidos por defensores públicos de calidad, que no estuviesen alineados a los intereses de quienes están en el poder y que mucho menos hubiésemos tenido ningún tipo de recursos, como lo que se ha dicho se estima se va a gastar, que son aproximadamente unos 100 millones de dólares para que unos abogados extranjeros fuera de Venezuela puedan entonces hacer la defensa de un presidente de facto que no es legítimo, que está cuestionado en su legitimidad y su legalidad de origen y que en este momento no ejerce ni siquiera el cargo de facto, por lo que habiendo una ausencia absoluta del cargo, él no representa absolutamente nada de Venezuela y el Estado no debería asumir ningún tipo de responsabilidad en cuanto a los cargos que representa el hecho de la defensa del señor Nicolás Maduro y mucho menos de su esposa Cilia Flores. Muy bien, queridos amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Les pediría por favor, si les está gustando este tipo de contenido, que puedan apoyarme a darles un like. Ahorita estamos en vivo y en directo, ¿sí? A compartir en sus redes sociales y sobre todo disfrutar de esta transmisión en directo para ustedes. Sigamos viendo esta nota. Maduro pide un juicio justo cuando él mismo hacía lo contrario. La hipocresía. Entiendo la molestia de los venezolanos. Tú, Nigmer, lo sabes, como muchos. Has estado arbitrariamente tras las rejas en más de una oportunidad de detención injusta. Cuando oyes decir que Nicolás Maduro asegura que no puede costearse un abogado privado, negándose a recibir el beneficio de un abogado de oficio, ¿tú cómo lo tomas cuando tantos venezolanos han sido forzados a un proceso injusto, ni siquiera con una defensa propiamente dicha? En Estados Unidos le ofrecían
un abogado de oficio que terminó rechazando porque insistía en que fuera uno privado. Fíjate, Nicolás, hay que dejar claro esto. Si podríamos decir que hay alguna satisfacción por el hecho de que el señor Nicolás Maduro y Cilia Flores, como cualquier ciudadano en el mundo, pueda acceder al derecho a tener una defensa privada, efectivamente estamos de acuerdo en que eso pueda ser así. Ahora, lo que lamentamos es que esta defensa privada tengamos que pagarlo los venezolanos a través del dinero recaudado en el fisco o de un presupuesto que no cubre ni siquiera la posibilidad de satisfacer los requerimientos para abastecer a los hospitales para poder atender de primera mano las emergencias, las urgencias y los tratamientos necesarios para los venezolanos. No hay un solo hospital que tenga la capacidad operativa de dar respuesta a cualquier tipo de emergencia en este momento en Venezuela. Generalmente los venezolanos tienen que costear el financiamiento de los implementos para una emergencia o para una operación. Por lo que esa es la molestia real. O sea, ahora, qué bueno que el señor Nicolás Maduro disfrute del derecho que frustró y que limitó y que castró a la mayoría de los presos políticos venezolanos de no poder tener una defensa privada. Esto esperemos que le sirva al señor Nicolás Maduro, a Cilia Flores, como un aleccionamiento de lo que debe ser un sistema judicial real, correcto, firme, sólido. Ahora, en todo caso, entendemos que esto también tiene un trasfondo político, ¿no? O sea, la posibilidad de que Delcy Eloína, la interina inelecta, ilegítima, tutoreada en Venezuela, que ejerce el poder, pueda pagar la defensa del señor Nicolás Maduro, viene a tener el objetivo claro de alimentar a los leones y las fieras que tiene en Venezuela, que en posiciones aparentemente radicales o extremistas demandan y exigen el hecho de que Delcy Rodríguez muestre algún tipo de interés por el caso de Nicolás Maduro, porque en los últimos tiempos ni siquiera lo ha mencionado. El hecho de que haya obtenido Nicolás Maduro y Cilia Flores esta pequeña victoria en el proceso de juicio es también estratégicamente un elemento conveniente para Delcy Rodríguez, que ahora tendrá que disponer de los recursos de nosotros los venezolanos para que ella satisfaga una apetencia de un sector político que está sediento de la posibilidad de que haya acciones que para ellos parezcan concretas para defender a una persona que violó derechos humanos, claro, que ejerció el cargo de facto y que se robó unas elecciones el 28 de julio del 2024. Y entiendo también el malestar de los venezolanos cuando aún hay unos 500 presos políticos en Venezuela que siguen esperando su libertad. 500 presos políticos en condiciones inhumanas, en cautiverio. Y por supuesto esto mientras Nicolás Maduro en Estados Unidos exige garantías que aún en la Venezuela de hoy el régimen insiste en negar. Fíjate, 5 días antes de ser capturado Nicolás Maduro negaba tener fortuna alguna, a pesar de los hallazgos judiciales que lo relacionan con multimillonarios recursos procedentes de la corrupción y del narcotráfico. Decía abiertamente que ni era un magnate y que solo tenía un sueldito, recordemos. No soy magnate ni quiero riqueza material para mi vida. Tengo una sola cuenta, una cuentica de ahorro donde me depositan mi sueldito de presidente, que no le veo la cara. Yo gano 2 petros. 2 petros. Pero a esa platica no le veo la cara, porque cuando la voy a buscar, ya Silita la agarró para comprar unas cositas. O no, o miento, Silita. Yo he cambiado la clave 20 veces, yo no sé cómo ella se entera de la clave. Pese a los denunciados saqueos a las arcas, Nigmer, ¿de verdad los venezolanos creen ese argumento de que Nicolás Maduro no tenga dinero para pagarse sus propios abogados? Ningún venezolano en su sano juicio puede creer que Nicolás Maduro no tiene acumulado una fortuna que permita pagar abogados y muchas otras cosas. Eso de afirmar que su sueldo era de $120 como presidente, además también es una gran mentira y falacia. Incluso en el tema del salario,
para un presidente, para ese nivel, pues entonces desdice o desmiente en relación con el bono de guerra que él mismo estaba pagando, que en ese momento era algo superior a ese mismo monto. O sea, ni siquiera él demuestra ignorancia en relación a lo que realmente le podía estar ingresando. Pero en todo caso, esta ironía, este cinismo con el cual se manejaba el señor Maduro dentro del poder, pues queda revertido cuando uno observa los estrafalarios lujos, las joyas, todos los elementos que más allá del tema de ser presidente de la República ostentaba el señor Maduro y que sigue ostentando la familia tanto de Silvia Flores como de Nicolás Maduro en la actualidad. Así que por eso es aún mayor la indignación por parte del pueblo venezolano, que ve como tal como has dicho, que hay más de 500 presos políticos y hay más de otros 500 más de presos políticos politizados, que han sido víctimas precisamente de la imposibilidad de acceder a una defensa privada, pero aún más del debido proceso, Nicolai. O sea, hemos visto cómo paso a paso al señor Maduro se le han cumplido su debido proceso de manera extraordinaria y el pueblo venezolano vive la envidia de ver cómo a un señor que ha violado derechos humanos, que está acusado en el CPI por delitos de lesa humanidad, se le cumplen sus derechos, y en Venezuela, a quienes él ha perseguido y acusado simplemente por pensar distinto, ni siquiera se le presenta una orden de detención o de allanamiento en el momento en que se le detiene, y de ahí en adelante un incumplimiento absoluto del debido proceso. Por lo tanto, por supuesto que esto, te insisto, y tal como empecé, genera una gran indignación y será un motivo, en estos días pasará a la agenda pública como uno de los motivos principales de análisis en relación a las reacciones que va a haber por parte de la sociedad civil, por parte además de la ciudadanía en general, de la incomodidad, la insatisfacción y la exigencia de transparencia también, claro, además de saber cuánto se está pagando en ese sentido. Bueno, ¿y cuánto costará esa defensa? Nigmer Evans, politólogo venezolano y expreso político. Son 100 millones de dólares para arrancar. Te podrás imaginar, Nicolai, con 100 millones de dólares seguro salvas a cientos de vidas de gente que en este momento está yendo a un hospital y no tiene insumos para pacientes renales. Si te está gustando este tipo de contenido, por favor suscríbete y dale like. Apoyas mi trabajo. Sigue con esta noticia. Leyes frágiles de Estados Unidos. Benefician a Maduro. El Tribunal del Dictador. Yo quiero recordar para esta conversación una declaración que había sido emitida hace un mes por la Fiscalía, que había pedido al juez rechazar la moción presentada por la defensa para desestimar los cargos en contra de Nicolás Maduro y Silvia Flores. Sus abogados, recordemos, habían lanzado una estrategia argumentando que las sanciones de Estados Unidos les impedían pagar su apoyo legal, pero el gobierno sostuvo que eso no era cierto. Recordemos. Cuando se imponen restricciones a un gobierno extranjero, a sus funcionarios y a su Banco Central, Estados Unidos está, en la práctica, rompiendo las relaciones económicas con todo un régimen, sino con todo un país. Este tipo de sanciones constituyen algunas de las medidas económicas más agresivas y de mayor alcance que Estados Unidos puede aplicar. Aunque no podemos descartar categóricamente que en algún momento de la larga historia de la OFAC se haya concedido una licencia en estas circunstancias, no hemos encontrado ningún caso de este tipo al revisar nuestros registros y ningún empleado actual de la División de Licencias, incluidos algunos que llevan más de 30 años en el cargo, recuerdan ningún caso en el que se haya autorizado a un gobierno extranjero sujeto a sanciones a sufragar los servicios jurídicos y la representación legal de una persona también sujeta a sanciones. En otras palabras, abogado, lo que decía la Fiscalía en ese entonces era que no habían encontrado registros de una excepción, por lo que no podría ser posible hacerlo en este momento. Sin embargo, la cosa cambió. ¿Estamos ante una excepción procesal para evitar que el caso se caiga o ante un precedente que podría terminar beneficiando a funcionarios sancionados claramente ilegítimos como Nicolás Maduro? En primer lugar, la sexta enmienda de la Constitución americana es muy amplia y muy estricta. Tú tienes el derecho, si eres acusado, tienes el derecho a una defensa adecuada. Una defensa adecuada puede ser un abogado
público, pero el propio juez que preside este caso dijo que este era un caso tan complejo que probablemente la oficina del abogado público no tendría el expertise, el conocimiento para hacerse cargo de un caso tan complejo como este. Entonces, ante la alternativa que era real, que el juez dijera, bueno, al ver que no tiene fondos, no se le puede duplicar los fondos de Venezuela, se va a desestimar el caso. Ante esa situación, el gobierno ha cedido y ha permitido que se utilicen esos fondos para que proceda el caso en contra de Nicolás Maduro, abriendo el camino para que otros funcionarios, si otros funcionarios venezolanos en particular son encausados en el futuro, pues pudieran utilizar el mismo mecanismo para financiar su defensa. Pero ¿no es paradójico cómo de alguna manera le otorgan tantos beneficios, tanta argumentación a los derechos Nicolás, que pueda tener? Los mismos beneficios que Maduro le negó a su pueblo cuando era presidente de Venezuela son ahora lo que la justicia norteamericana se dobla para estar seguro que tenga una defensa adecuada. Es una gran ironía, pero también es la esperanza de todo gobierno democrático, que no importa quién es el acusado, lo importante es defender los principios, y en este caso los principios de una defensa adecuada garantizada por la sexta enmienda de la Constitución. Una gran ironía, pero no termina esta decisión trasladando el costo de la defensa a los venezolanos mientras se mantiene el discurso de sanciones contra el régimen. Así mismo es, pero la Fiscalía Americana lo que no podía es correr el riesgo de que el juez desestimara el caso por una simple razón de que no podía Maduro financiar su defensa. Mientras el dictador Maduro alardeaba de su respuesta, de su supuesta pobreza, 2 días después de su caída, el Consejo Federal de Suiza ordenó el congelamiento de todos los activos, cuentas y bienes que Maduro y otras 36 personalidades de su círculo en instituciones financieras suizas, incluida Cilia Flores, su esposa y familiares directos. Fueron confiscados en total 687 millones de francos suizos. Hablamos de unos 887 millones de dólares. 2/3 de este millonario monto ya estaban congelados antes de la detención de Maduro dentro de procedimientos penales en Suiza, según datos de la Agencia Nacional ATS, que citó como fuente al Ministerio de Asuntos Exteriores de este país europeo. Y atención a este dato, 3.800 millones de dólares. Esa sería la fortuna ilegal de Nicolás Maduro, producto de su actividad criminal como cabecilla principal, según Washington, del Cartel de los Soles. Es el dato estimado calculado por la organización no gubernamental Transparencia Venezuela. Abogado, ¿qué debería ser de estos fondos? ¿Es creíble que en verdad Nicolás Maduro no tenga para sí mismo pagarse un abogado privado y rechazar lo que Estados Unidos le brinda, según su derecho, una defensa de abogado de oficio? Mira, es risible y penoso, de verdad, ver a Maduro y a su esposa llorando miseria ante un juez, después que todos sabemos que se ha robado los millones y millones de dólares y que se los ha negado a su pueblo. Pero, repito, lo importante para el proceso judicial norteamericano es que aquí esto no llegue a una situación donde haya un juicio. Vamos a suponer que el juez permita que el juicio proceda. Llega a un juicio, es condenado y después apela y gana la apelación por el hecho de que no tenía representación adecuada en el juicio inicial. Así que el gobierno americano lo que prefiere darle el beneficio de los abogados, aunque sea con dinero obtenido impropiamente, pero que no venga una situación o de un despido del caso a nivel inicial o que gane después una apelación por el hecho de que los abogados de oficio no tenían el expertise, no tenían la experiencia, y el propio juez que preside el caso abrió ese camino diciendo que este era un caso tan difícil, tan único, que los abogados de oficio, en su opinión, quizás no estaban adecuados, no tenían la experiencia para enfrentar un caso como este. Así que, dadas las circunstancias que se presentaron en esa vista de hace 6 semanas, el juez
abrió la posibilidad de que se despidiera el caso si no había representación legal adecuada. Muy bien, queridos amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Les pediría por favor, si les está gustando este tipo de contenido, que puedan apoyarme a darles un like. Ahorita estamos en vivo y en directo, ¿sí? A compartir en sus redes sociales y sobre todo disfrutar de esta transmisión en directo para ustedes. Sigamos viendo esta nota. Maduro y Cilia Flores suplican un abogado privado. Venezuela podría ayudarlos. ¿Qué debería hacer de estos fondos? ¿Es creíble que en verdad Nicolás Maduro no tenga para sí mismo pagarse un abogado privado y rechazar lo que Estados Unidos le brinda, según su derecho, una defensa de abogado de oficio? Mira, es risible y penoso, de verdad, ver a Maduro y a su esposa llorando miseria ante un juez después que ante esa situación el gobierno prefiere darle el dinero para que tenga el abogado que él quiera, pero que no se vaya a desestimar el caso ahora o que después se vaya a revertir en una apelación. En otras palabras, y si le interpreto bien, ¿era más importante desbloquear esos fondos que muchos aseguran deberían ser para resolver la crisis en Venezuela, que este caso se cayera? Correcto. En mi opinión, a nivel de abogado, a nivel de lo que es estrictamente el caso legal. Hay otra posibilidad aquí, Nicolás, que es el caso político a nivel internacional, que el gobierno venezolano esté poniendo ciertas condiciones para continuar la colaboración con el gobierno americano, de que se resuelva este problema en la forma que se ha resuelto. Yo ahí no tengo el conocimiento para poder darte una opinión, pero sí te digo que la forma en que se ha resuelto es extremadamente rara. La comprendo como abogado porque el gobierno lo que no quiere es perder el caso. Pero por otra parte, estamos abriendo un campo nunca visto anteriormente de descongelar fondos que normalmente no se utilizarían para la defensa de una persona acusada de narcotráfico. Y fíjese que esta noticia salió a la luz este fin de semana, justo después de que el viernes Delcy Rodríguez recibiera al nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, que reemplaza a Laura Dojo. ¿Pudo haber tenido algo que ver? ¿Pudieron haber sellado eso al interior de esa reunión? Estoy seguro que algo así se tiene que haber sellado, hablado. Lo que no tenemos el conocimiento, sería pura especulación por parte mía, pero sí encuentro sumamente raro que esto se haya resuelto después de esa reunión, y también al mismo tiempo de que la reunión con Petro de Colombia, que visita Venezuela. Así que hay una serie de factores a nivel internacional que pueden ser factores que todo se combine para esta solución y que vaya por encima de la solución o del problema puramente legal del que te hablé anteriormente. Giro en Washington en el caso Maduro. Fiscales de Estados Unidos habían rechazado permitir que el Estado venezolano pagara su defensa al advertir que las sanciones lo impedían y que no existían precedentes legales. Ahora, una licencia modificada de la OFAC por primera vez autoriza costearla con fondos recientes del Estado. Una decisión que reconfigura el alcance de las sanciones y reaviva la polémica sobre el uso de dinero público. Cuando se imponen restricciones a un gobierno extranjero, a sus funcionarios y a su Banco Central, Estados Unidos está, en la práctica, rompiendo las relaciones económicas con todo un régimen, sino con todo un país. Este tipo de sanciones constituyen algunas de las medidas económicas más agresivas y de mayor alcance que Estados Unidos puede aplicar. Aunque no podemos descartar categóricamente que en algún momento de la larga historia de la OFAC se haya concedido una licencia en estas circunstancias, no hemos encontrado ningún caso de este tipo al revisar nuestros registros y ningún empleado actual de la División de Licencias, incluidos algunos que llevan más de 30 años en el cargo, recuerdan ningún caso en el que se haya autorizado a un gobierno extranjero sujeto a sanciones a sufragar los servicios jurídicos y la representación legal de una persona también sujeta a sanciones. Estados Unidos dio luz verde para que el régimen venezolano pueda financiar la defensa de Nicolás Maduro, detenido en Nueva York y acusado de narcotráfico.
Hasta ahora las sanciones impedían que el Estado de Venezuela pagara los honorarios de sus abogados y los de su esposa Cilia Flores, también procesada en el mismo caso. La defensa se aferró a este argumento para intentar anular el proceso, alegando que bloquear el acceso a un abogado de su elección violaba la sexta enmienda de la Constitución estadounidense, mientras familias venezolanas no cuentan con el mismo beneficio en procesos judiciales amañados y usados como arma por la justicia afín al régimen. Finalmente, el Departamento del Tesoro autorizó los pagos, pero bajo condiciones estrictas. Los fondos no podrán provenir de ingresos petroleros regulados en Estados Unidos y deberán haber estado disponibles tras fechas específicas. Tras este giro, la defensa de Maduro retiró por ahora su intento de desestimar los cargos y el proceso continúa, con el foco puesto en los delitos de narcotráfico que le imputa la justicia de Estados Unidos. Mucha atención, el influyente senador republicano de la Florida, Rick Scott, pidió reimponer las sanciones a Delcy Rodríguez luego de que diera por terminada la ley de amnistía en Venezuela. Scott dijo que el anuncio solo confirma que la encargada no tenía una intención real de cooperación con Estados Unidos. Destacó que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han sido claros en sus exigencias y le recordó que son cientos los venezolanos que aún siguen presos por motivos políticos. Delcy Rodríguez se paró al frente de su círculo de matones para anunciar que su llamada ley de amnistía ha terminado. Esto solo confirma lo que ya sabíamos, nunca hubo una intención real de cooperar con los Estados Unidos. La verdad es que con o sin ley de amnistía, cientos de presos políticos siguen tras las rejas deliberadamente excluidos del debido proceso y castigados injustamente solo por oponerse al régimen. El presidente de Estados Unidos y el secretario Rubio han sido claros en sus demandas. Estados Unidos debería volver a imponer sanciones a Delcy. Esta ley de amnistía que llega a su fin, para aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la ley de amnistía, hay otros espacios donde se pueden canalizar. Sin haber liberado a la totalidad de los presos políticos que mantiene la dictadura venezolana, la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, anunciaba el fin de la llamada ley de amnistía apenas 2 meses después de haber entrado en vigor. La medida fue aprobada el pasado mes de febrero en medio de una intensa presión de Estados Unidos y prometía traer de regreso a todas las personas condenadas por delitos relacionados con hechos políticos durante los 27 años de chavismo. Hay desconcierto y rechazo entre familiares de presos políticos, la oposición democrática, las organizaciones de derechos humanos, quienes consideran que es un nuevo incumplimiento y una burla a todos los venezolanos. La ley había sido ampliamente criticada al haber sido aplicada de forma selectiva y porque la ley también traía muchas imperfecciones. Por ejemplo, cómo contemplar aquellos delitos que no eran políticos, pero que las motivaciones sí fueron políticas. Incluso recordemos que la Fiscalía, que es un aparato represor de esta dictadura, de esta tiranía, le hacía montajes precisamente de delitos a los opositores políticos. Bueno, hoy Delcy Rodríguez da por terminada la ley de amnistía y dice que funcionó muy bien, mejor que cualquier ley de amnistía de cualquier otro proceso en el mundo. La compara incluso con Sudáfrica, dice que la de Venezuela fue mejor. Hoy desde Washington, el teniente José Rodríguez Araña, quien fue preso político y estuvo encarcelado ilegalmente más de 8 meses por la dictadura, entregó al Congreso de Estados Unidos una carta insistiendo en que deben ser liberados más de 400 prisioneros políticos, entre ellos 6 de sus familiares, que hoy están tras las rejas. En entrevista con el programa Club de Prensa de NTN 24, aseguró que el régimen siempre miente y volvió a denunciar las torturas de las que siguen siendo víctimas los prisioneros en cárceles venezolanas. Convoca para este sábado una manifestación frente a la Casa Blanca. Amigos, hemos llegado al final de esta noticia. Si te ha gustado, por favor, dale like y comparte. Suscríbete si te gusta este tipo de contenidos. Soy Wilson Valencia y nos vemos en un próximo video. Gracias.